Hoy aprenderemos ángulos de nuestro texto guía GES de segundo de secundaria. El tema ángulos vamos a comenzar primeramente conociendo qué es un ángulo. Dice, el ángulo es una región de un plano determinado por dos semirrectas comunes, es decir, por esta de aquí y esta de acá. Estas de acá, estas dos semirrectas, ¿no? Y esta abertura de acá viene a ser el ángulo. Entonces sus partes son esta unión que ellos comparten, o sea que donde choca, es decir, aquí, en este lado de acá, aquí este punto se llama vértice. La abertura, que es lo que abren estas dos semirrectas, viene a ser el ángulo, ¿ya? El ángulo. Obviamente siempre esta parte horizontal viene a ser el lado inicial y también tiene una parte final, es decir, la otra abertura, ¿no? Sabemos que esto puede ir así, 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 hasta lograr formar una circunferencia. Cuando tarda en abrirse o dar una vuelta, quiere decir que ha girado 360 grados. Entonces, de esta manera, vamos a conocer la clasificación de los ángulos. El ángulo puede ser agudo cuando es menor de 90 grados, quiere decir que nunca va a ser, puede llegar hasta 89, jamás a 90 grados. Un ángulo recto cuando es igual a 90 grados, es decir, no puede ser ni más ni menos. Y su posición es así, como una L. El ángulo obtuso es cuando es mayor a 90 grados, convexo menor a 180 grados y el llano es el 180 grados cuando da media vuelta. El cóncavo es cuando es mayor a 180 grados. El nulo es cuando no tiene ninguna abertura, es decir, no se mueve. El completo es igual a 360 grados. Observemos aquí es cuando ha dado la vuelta entera. Y negativo, los negativos vienen a la inversa, es decir, observemos las flechas, todas van de derecha a izquierda, ¿no? Siempre contrarios a las agujas del reloj. Cuando gira en este sentido son positivos y cuando gira en este otro sentido son negativos. ¿Ok? Entonces acá es negativo. Menores a 0 y cuando da una vuelta y sobrepasa es mayor de 360 grados. También podemos conocer los ángulos según su posición. Pueden ser ángulos consecutivos, adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los consecutivos? Dice, son aquellos cuando tienen el vértice común. Aquí está. Tenemos un vértice común y un lado común, es decir, este viene a ser el lado común. Es el ángulo consecutivo. Hay un ángulo alfa y un ángulo tita. Los ángulos adyacentes, dice, son aquellos cuando tienen el vértice y un lado común y los otros lados, uno en prolongación del otro, forman un ángulo llano. Es decir, comparten el vértice, ¿ya? Comparten el vértice y comparten un lado, pero la prolongación de los dos ángulos es igual a un ángulo llano que sería 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Observemos aquí, tenemos dos semirrectas que se atraviesan entre sí, atraviesan esa semirrecta y estos son los ángulos que lo conforman. Observemos aquí. Siendo de aquellos, dice, cuando tienen un vértice común, en este caso este es el vértice común que todos lo comparten, donde intersectan las dos rectas. Entonces el ángulo 3 es igual, aquí, el ángulo 3 es igual al ángulo 1 y el ángulo 2 es igual al ángulo 4. También vamos a conocer según su suma los ángulos serían complementarios y suplementarios. ¿Cuándo son complementarios? Dice cuando ambos suman 90 grados, es decir, todo esto va a ser igual a 90 grados, la sumatoria, es decir, ¿no? Hay dos ángulos, pero los dos deben sumar 90. Y los suplementarios, dice, solamente si suman 180 grados, solamente si logran sumar.
Ángulos entre paralelas y una recta transversal pueden ser ángulos correspondientes, alternos internos y alternos externos. Los correspondientes, dicen, es cuando tenemos entre dos semirrectas paralelas. Aquí observemos las rectas paralelas. Y una transversal, es decir, la que atraviesa por ellas, ¿no? Formando estos ángulos asimismo que sean iguales, es decir, van a ser iguales. Esos son los ángulos correspondientes. Los alternos internos es lo mismo, una paralela y una transversal, pero este ángulo de aquí con el otro ángulo, sea el 3, vienen a ser iguales. Y los ángulos alternos externos, dice, es cuando el ángulo 1 y el 4 son iguales. Entonces, es decir, esos son según su suma. Para la medición de lo que es los ángulos, utilizamos un transportador, ¿ya? Y tenemos aquí un orificio, ¿ya? O un origen de línea que se llama, que viene a ser el centro del transportador. Contiene la línea, una línea inicial, el 0 de la escala que viene a ser aquí, y la regla la utilizamos desde aquí, entonces trazaríamos acá, y esta abertura de acá, que es la que me va a indicar en el transportador, viene a ser en grados la medición, es decir, aquí me indica cuántos grados tengo, ¿no? Recordemos, dice, las relaciones de los ángulos son: un ángulo completo es igual a 360 grados, un ángulo llano es 180 grados, un ángulo recto es 90 grados. También dice, recordemos que un grado es igual a 60 minutos y 60 minutos es igual a 3.600 segundos. Recordemos, ¿no?, que un grado es como si fuera una hora, ¿cierto? Entonces, una hora, ¿no? ¿Por qué? Porque una hora tiene 60 minutos. Es decir, entonces, ¿cómo vamos? Un día equivale a 24 horas. Entonces, este día, como es un grado cada hora, viene a ser entonces 360 grados es igual a 24 horas, que equivalen a un día. Eso es muy importante saberlo para convertir. Entonces ahora vamos a aprender a convertir minutos, segundos, expresiones en el sistema sexagesimal. Este sistema sexagesimal es el que más utilizamos para lo que es representar grados y símbolos de ángulo. Entonces vamos a utilizar lo que es los símbolos, ¿ya? Muy importante, cuando hablamos de grados, el símbolo es un redondito en la parte de arriba, a la derecha. Cuando hablamos de minutos, es igual a una sola comilla. Y cuando hablamos de segundos, lo representamos con doble comilla. Esas son sus simbologías entonces en el sistema sexagesimal, del cual vamos a nosotros a utilizar esta pequeña formulita donde nos dice que si yo voy a convertir de grados, que es lo mismo que las horas, grados, horas, si me dice convierta grados a minutos, multiplico por 60. Si me dice de minutos convierta a segundos, multiplico por 60. Pero si me diría convierta grados o horas a segundos, pues entonces ahí voy a multiplicar por 3.600. Eso es un dato muy importante. Pero cuando es al revés, es decir, que me dice convierta de segundos a minutos, voy a dividir entre 60, y de minutos a grados también voy a dividir entre 60. Pero si me diría convierta directamente de segundos hacia grados, entonces lo que hago es dividir entre 3.600. Es decir, cuando yo solamente voy a ir directo de segundo a grados, divido entre 1.600. Si voy a ir de grados a segundo, multiplico por 3.600. Pero si voy a ir en escala, bueno, multiplico o divido por 60.
Veámoslo entonces en un ejemplo rapidito. Aquí tenemos, dice expresar en horas, minutos y segundos, 12.413 segundos. Es decir, como dice segundo, voy a representar con doble comilla. Lo que hago entonces, como nos dice la regla, representemos de segundos, vamos a ir hasta grados, voy a dividir entre 60, divido entonces entre 60. Y dividiendo voy a tener de a 2, tomando 3 cifras, ¿no? Tomo 3 cifras y digo 2 por 0, 0, a 4, 4, 2 por 6, 12, a 12, 0. Bajo la siguiente cifra, 41 no me alcanza a dividir entre 60, 0 al cociente, bajo el número 3. Nuevamente busco un número con 6 que se aproxime a 41, sería 6. 6 por 0, 0, a 3, 3, 6 por 6, 36, a 41, 5. Entonces aquí coloco el símbolo de segundo, que es el que está bajando, ¿no? Y entonces, ¿a qué he convertido? Pues aquí estaría a segundo. He convertido ya ahora a minuto. Nuevamente sigo dividiendo. Dice que divida entre 60. Entonces voy a dividir. Me da de a 3. 3 por 0, 0, a 6, 6. 6 por 3, 18, a 20, 2. Entonces lo voy a bajar el símbolo de segundo al residuo. Entonces para mí este va a ser 0. Quiere decir que yo ya convertí esta cantidad. Es decir, que 12.413 segundos es igual a 3 grados, 26 minutos, 53 segundos. Nada más, lo único que hacemos es dividir entre 60 para llegar a grados, minutos y segundos. Veamos ahora este otro ejemplo al revés, ¿no? Vamos a ir, dice, expresar en segundos, 3 horas, 26 minutos, 53 segundos. Entonces, lo primero que hacemos es convertir 3 horas. Recordemos nosotros que en la regla de 3 simple, si yo tengo 360 grados, que esto equivale a 24 horas, ya 3 horas, ¿cuánto será? Dice. Entonces el denominador, siempre la cruz con X, es el denominador, que es 24, y voy a multiplicar 360 grados por 3 horas. Entonces, multiplico entonces 360 grados por 3 es igual a 1080. 1080 sobre 24. Hora con hora descomponemos y 1080 dividido entre 24 es igual a 45 grados. Esto es por una regla de 3 simple, ¿no? De esa manera, entonces, la operación me dice 45 grados, 26 minutos, lo represento simbólicamente, 53 segundos, que es doble comilla. ¿Cómo convierto? Primeramente, como me está diciendo vaya directo a segundo, recordemos la regla que cuando es directo a segundo, debo multiplicar por 3600. Entonces, lo que hago es de la siguiente forma. Es decir, el grado voy a multiplicar por 3600 y luego le voy a sumar esta cantidad por 60 y más lo que me queda, ¿no? Que es 53 segundos. Entonces lo que hacemos es la siguiente manera. Aquí el grado 45 por 3600. 26 por 60 más los 53 segundos que ya no necesito convertir a más nada. Esa operación nos da 45 por 3600, 162.000, más 26 por 60, 1560 y más 53. Sumando todo esto tenemos una suma de 163.613 segundos, porque me ha dicho
convierta toda esta cantidad a segundos. Entonces lo llevamos ya una vez convertido aquí, que esto es igual, a ver, muy aquí, 163.613 segundos. Y eso es todo. Entonces, en conclusión, es solamente utilizar nuestra formulita del sistema sexagesimal para convertir. Su aplicabilidad, ¿para qué nos sirve? Nos sirve, dice, es un conjunto de unidades y reglas para utilizar y medir ángulos y tiempos, ¿no? Todo lo que es ángulos y tiempos, de esta manera han logrado calcular lo que es en la trigonometría la medida de la luna a la tierra y al sol, y también las estaciones del año, ¿no? Observemos aquí.